consonancia Sí. de nuestro primer taller, que eran un poco sobre el sistema económico, ¿verdad? Entonces también un poco cómo se puede ir relacionando, y el tema que se viene en el tercer taller, que es sobre la diversidad cultural, ¿verdad? Entonces, sin mayor preámbulo, yo me gustaría la palabra. Buenos días a todas y todos, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. La presentación va a ser un poco parecida a la que vimos la vez pasada, solo con actualización de algunos datos y con otros datos que no estaban ahí, pero bueno, para los que ya la vieron, aprovechen a hacer la pregunta para profundizar algunos temas que no tocamos la vez pasada, y para los que no, pues igual. Un poco la idea es hablarles sobre por qué la diversidad biológica es un tema considerado estratégico en el desarrollo de los países, de las sociedades. Esta relación de las sociedades con la naturaleza es un tema fundamental. Cualquier país que se precie de serlo, esa relación es fundamental. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Estas son algunas de las preguntas que me dieron para abordar. No todas van a estar respondidas directamente, sino a lo largo de la presentación vamos a ir tocando algunos de estos temas. Y lo que no haya quedado, pues por favor lo preguntan. Primero era, para los que no vienen de las áreas de las ciencias ambientales, diversidad biológica pues se refiere a todas las formas de vida, y toda esa variabilidad de esas formas de vida, que van tanto desde la parte dentro de las especies, que sería la información genética, pero también variabilidad de especies y variabilidad de ecosistemas. En las definiciones más amplias incluso se habla de los procesos que generan esta diversidad de formas de vida, e incluso también en la parte cultural asociada a la diversidad biológica. Hay lugares como este país en donde ha existido una coevolución de lo natural y lo cultural, y que una vez no se explica sin la otra. Eso en las definiciones más amplias de diversidad biológica también están consideradas. Algo importante es que la diversidad biológica no ocurre por todos lados de forma igual. Lo que ustedes ven aquí en rojo son los lugares que tienen alta concentración de diversidad biológica. Eso es importante porque también nos posiciona o tenemos una influencia o somos influidos de forma geoestratégica. ¿A qué me refiero? Digamos, si hablamos de diversidad biológica, también estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de potencial económico, y por lo tanto esto nos pone en un mapa donde obviamente los primeros grandes estudios en ciencias ambientales fueron patrocinados por las grandes potencias imperiales, justamente para saber dónde había que, para eventualmente poder llegar a estos lugares. De eso es que cada uno de los distintos imperios ha invertido en hacer ciencia, en conocer qué existe en el mundo, y no es solo por amor a la ciencia, sino también por acceso a estos recursos. Como les digo, no está distribuida de forma uniforme, esto es importante considerarlo. Para el caso de Mesoamérica, que es donde estamos nosotros, tenemos valores muy altos de riqueza biológica, pero también de endemismo. Endemismo se refiere a aquellas especies que se encuentran únicamente en una región geográfica, que puede ser tan pequeña como el cono de un volcán. Hay conos volcánicos que pueden tener una especie de salamandra, que es un anfibio, un tipo de anfibio, y puede ser distribuido o puede estar distribuido únicamente en ese cono. Y hay más grandes, digamos, hay endemismos regionales como endemismos asociados a toda esta parte de Mesoamérica. Y más que los valores totales, que ya son altos, estos valores son importantes. O sea, lo que estamos hablando es que lo que tenemos en esta región es único a nivel mundial. Y esa información genética que puede ser utilizada en productos farmacéuticos, esa información genética que puede estar relacionada a seguridad alimentaria y nutricional, es única también. Eso es importante considerarlo. Lo hablamos la vez pasada también, el hecho de que aquí ocurra un delito ambiental no es la misma magnitud que ocurriera en Canadá o que ocurriera en Alemania, porque no son tan diversos. Si aquí desviamos un río para poner una represa, estamos hablando que posiblemente esos peces y agua dulce que para esta región estamos hablando de más del 60% son únicos para la región,
por supuesto, el efecto que eso va a tener a nivel global es importante. O sea, no es lo mismo hacer una represa en un río que es más o menos uniforme a hacerlo en estas regiones. Y lo hablamos también la vez pasada, que no es solo, digamos, hay un valor intrínseco que es importante y debe ser considerado, pero también hay un uso potencial económico. Para el caso de los anfibios, las secreciones que tienen en la piel pueden tener uso farmacéutico. O sea, estamos hablando de tremendo potencial económico que es utilizado. Digamos, no les extrañe que ya muchas de estas especies ya están fuera, digamos, algunas en nombre de la ciencia y otras en nombre de la industria, pero mucho de esto ya está fuera. El asunto es, incluso nos comentaban en algún lugar que ya no se requiere ni siquiera sacar el espécimen. Sencillamente con un instrumento especializado se puede hacer un frote con un hisopo y se puede obtener las secuencias, digamos, se puede obtener información sobre esos péptidos, esas moléculas que tienen esa capacidad de ser utilizadas en la industria farmacéutica. En otras palabras, como les digo, cuando hablamos de diversidad biológica, también estamos hablando de potencial económico, y cuando hablamos de eso, también estamos hablando de posibles injerencias o posible, digamos que tenemos los ojos puestos en lo que ocurre en este territorio. Para el caso de Guatemala, algunos valores, digamos, no los vamos a ver. Lo importante es que Guatemala puede ser considerada como una potencia global en términos de diversidad biológica. Tenemos un montón de especies. Algo importante de esto es que en términos netos, posiblemente no somos tan diversos como China, como Australia, como India, como otro Brasil. No lo somos. Digamos, ahí no radica, en la cantidad total de especies no radica nuestra importancia. Radica en la concentración en la que está. Estamos hablando de un país que es sumamente pequeño y por unidad de área los valores de diversidad biológica de este país son impresionantes. No nos podemos comparar con Brasil, pero cuando hacemos eso, ¿qué cantidad de especies existen dentro de una unidad de área? Brasil se queda atrás, Australia se queda atrás, China se queda atrás. Eso es importante, digamos, las altas concentraciones de diversidad biológica que tenemos en este país son sumamente importantes, que cuando tomamos esos valores relacionados a la densidad, estamos entre los más altos del planeta. Digamos, países como Belice o como Costa Rica pueden ganarnos, pero eso esencialmente puede ser por una cuestión de que hay más investigación. Costa Rica tiene muchísimas décadas más de tradición en investigación en aspectos de diversidad biológica, y esencialmente esa condición puede ser que tengan valores más altos que los nuestros. Aquí casi que cada mes, por lo menos, hay una nueva publicación con una nueva especie, por ejemplo, de escorpiones o de invertebrados. Es más o menos común que exista nuevos registros de una forma constante. Como digo, también es otro el aspecto cultural. Somos un país tremendamente diverso y importante esas interrelaciones, digamos, de cómo la parte natural y cultural al final forman una sola cosa, y esto es lo que les hablaba de que al final somos considerados como una potencia en términos de diversidad biológica. Algo importante de esto es que estos países megadiversos suman solamente el 10% del territorio global, pero representan el 70% de las especies y las distintas formas de vida. Digamos, así de desigual es la distribución de la diversidad biológica. Y nuevamente, digamos, el que se le prenda fuego o que se deforeste una hectárea de bosque en Guatemala, por supuesto que no tiene la misma implicación que esa hectárea de bosque en Canadá o en Europa. Obviamente aquí la cantidad de especies que pueden existir en una hectárea de bosque aquí puede ser la totalidad de especies que puede tener un país como Canadá. Bueno, esta diversidad biológica, como les digo, si bien tiene un valor intrínseco y es uno de los valores importantes, también tiene otra serie de valores relacionados al bienestar humano. Pero no puede existir o no se puede considerar el bienestar humano si no está directamente relacionado a la diversidad biológica. Estos son solo algunos ejemplos. Si lo viéramos en términos de reducción de riesgo ante desastres, es muy obvio, digamos, o sea, es decir, bueno, hay deforestación, hay mayor riesgo de inundación, eso es obvio, pero vamos a verlo exactamente por qué. Según este autor, el país es inviable económicamente. Y es inviable económicamente porque estamos en una especie de espiral descendente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí cada vez que existe un fenómeno natural tipo Stan, Nicho, Ágata, lo que ocurre es pérdida de infraestructura,
Si sumáramos estos 3 eventos, en 12 años perdimos la inversión pública y privada de 4 décadas. O sea, que en otras palabras, o sea, ¿qué cuenta de ahorro puede aguantar que nosotros ahorramos, invertimos y en 12 años perdimos 40 años? O sea, el país es inviable y lo peor de todo es que no está reflejado. O sea, digamos, es difícil de ver, hablamos la vez pasada, que en las cuentas nacionales, la forma, digamos, metodológica aceptada de forma internacional es que cada vez que se repara una infraestructura se le pone un signo positivo. Entonces resulta que por deforestación se nos reventó un puente, lo volvemos a construir y entonces resulta que las cuentas nacionales quedan registradas con un signo positivo porque es una inversión. Y resulta que no fue una inversión, es un costo y también tiene un costo de oportunidad porque ese dinero, en vez de utilizarlo para educación, salud o para búsqueda de modelos productivos más acorde a nuestra realidad, lo utilizamos para eso. Pero ya no solo eso, sino que aquí también tenemos así como tenemos endemismo ideológico, pareciera que tuviéramos un endemismo de corrupción. Y interesante un artículo que sacó una vez Prensa Libre que hacía esta comparación con le llamó el síndrome de Sísifo, este personaje mitológico que tenía que cargar una tremenda piedra a lo alto de un cerro y cuando llegaba arriba resulta que la piedra se venía para abajo y tenía que volver a bajar y volver a subir. Pues así estamos nosotros en el tema de infraestructura. La estamos perdiendo constantemente por la deforestación y por la pérdida de ese servicio de regular el flujo hídrico que tienen los bosques. Resulta que llueve un poco, se muere gente, deja de llover, se muere gente. En este país estamos determinados en buena parte por el tema ambiental. Solo que, como les digo, en este caso agregamos el tema de corrupción. Aquí ya no se sabe qué es lo que bota los puentes, si la corrupción, si el cambio climático, si las lluvias o la combinación de todo eso. Y bueno, esta es una explicación muy sencilla de por qué al quitar un bosque aumenta la probabilidad de inundación, pero no solo eso. Cuando tenemos un bosque, lo que ocurre es que los bosques son como grandes máquinas de evapotranspirar, de evaporar. Les cae el agua y una buena parte se va hacia arriba, pero también son unas máquinas de infiltrar agua. Buena parte del agua que se utiliza aún ya no es superficial, sino es agua subterránea, a través de pozos. Y los bosques tienen una función importante, que es justamente aumentar la infiltración. ¿Qué es lo que pasa cuando urbanizamos o quitamos ese bosque? Se infiltra menos agua, se evapora menos agua y la gran mayor parte de ella va en escorrentía superficial. Lo que tenemos son grandes avenidas de agua en muy corto tiempo, que básicamente es esto. Como el bosque se pierde ese servicio ecosistémico de regulación del flujo hídrico y lo que tenemos es pérdida de infraestructura. Entonces, básicamente lo que estamos nosotros es en una espiral descendente, que es esto. O sea, el tema ambiental sigue sin verse, sin incluirse como una variable estratégica en el desarrollo de este país. Hemos tenido la discusión si existe un modelo de desarrollo en el país, pareciera que no, vemos la conclusión del ingeniero Manuel Miguel. Pero entonces, bueno, o sea, el asunto es que estamos perdidos en esa cuestión. Y el asunto es que estos eventos climáticos van a ser, o se espera que puedan ser más intensos y que puedan ser más frecuentes. Y justamente las tendencias es a la pérdida de esa cobertura forestal. Algo importante es que nos asustan las guerras, porque son quizá muy mediáticas y porque son crueles, pero puede estar muriendo tanta gente relacionada a cambio climático como la gente que muere en la guerra. De hecho, vamos a ver más adelante que puede ser mayor. Y obvio, ¿no? Digamos ya la probabilidad de que, bueno, no la probabilidad, sino ya están ocurriendo conflictos relacionados al tema del agua. Antes era las guerras del futuro van a estar relacionadas al agua, no, ya no son las guerras del futuro. Ya hay información que habla de que algunos conflictos actuales tuvieron digamos, algo que lo desencadena o que exacerbó esas condiciones tiene que ver con el tema del agua. Bueno, digamos, uno de los grandes servicios ecosistémicos es justamente el producir esa agua. Ya no es solo regular el flujo, que vimos lo que puede hacer, o sea, que nos hace inviables, pero también es en términos de esa, llamémosle, producción del agua o de esa relación con el ciclo del agua. Las tendencias no son las más buenas, pareciera, digamos, en términos de población.
En el siglo pasado la población se cuadruplicó y la demanda se redujo 9 veces. La demanda, digamos, la disponibilidad de agua se redujo 9 veces. Lo que estamos viendo es que cada vez vamos en un camino de mayor estrés hídrico. Y se acuerdan aquella gráfica donde veíamos que una casita era suficiente, digamos, esa urbanización era suficiente para disminuir el agua que se evapora y el agua que se infiltra. Imagínense que eso está pasando en el área metropolitana del país. Justo las áreas de captación de esa región metropolitana están siendo precisamente urbanizadas. El efecto que eso va a tener, imagínense, hay una tendencia global a la urbanización. Guatemala es más o menos como 55% urbana y la tendencia es que esto va a crecer. O sea, en otras palabras, bueno, supuestamente la población de Guatemala se va a casi duplicar en el 2050. Y si buena parte de eso va a ir a las áreas urbanas, aquí esperaríamos, no sé, tal vez unos 3 millones de habitantes más en el área metropolitana, pero la disponibilidad de agua no va a aumentar. Más bien, lo que estamos haciendo es reducirla. O sea, ya estamos a las puertas de un conflicto en el área metropolitana, que yo no sé, digamos, pero en cualquier otro lugar podría ser ya considerado un tema de seguridad nacional, ya no seguridad humana, sino seguridad nacional, como puede estar pasando en algunos lugares de Sudáfrica o en algunos lugares donde el estrés hídrico puede ser mayor. El asunto es que esto ni siquiera está en el radar, ni siquiera está en el mapa el tema de agua en el área metropolitana. Y por el contrario, o sea, se siguen urbanizando las áreas. O sea, hay una urbanización tremenda. En el Cerro de Luz se siguen aprobando urbanizaciones, con todas las de ley, porque el plan maestro lo permite, porque las MUNIs lo aprueban. O sea, no hay ni siquiera alguna consideración de qué es el efecto que esto pueda tener. Esto es lo que les mencionaba, digamos, hay por lo menos un estudio que relaciona de alguna manera una sequía fuerte que pudo haber exacerbado parte del estallido social que tenemos hoy en Siria. Además que puede haber otros aspectos, petróleo, etcétera, etcétera, pero el hecho de haber existido una sequía fuerte justamente lo considera como algo que pudo haber exacerbado ese conflicto social. Y lo que les hablaba antes, ¿no? Digamos, ya el área metropolitana tiene una tremenda demanda ya demanda insatisfecha de acceso al agua, pero el asunto es que esto puede, o sea, de hecho va a ser cada vez peor. Y lo otro es qué posibles conflictos vamos a tener con los países vecinos. Aquí no aparece Honduras, pero en Honduras es por términos de la basura que estamos tirándole y que llega a sus costas. Pero, ¿qué pasaría con el sureste mexicano si nosotros decidimos usar soberanamente nuestra agua? Buena parte de la energía o la hidroenergía que se produce en el sureste mexicano viene de agua que nace en Guatemala. O sea, y bueno, creo que México tiene un ejército bastante más fuerte que el que nosotros podríamos tener. Digamos, ¿qué pasará si en algún momento nosotros decidimos usar soberanamente nuestras aguas? En el caso de Belice es similar, agua se produce en montañas mayas, entra a Guatemala y regresa a Belice, pero regresa asquerosa, etc. Digamos, el punto es que estamos ya hay conflictos por temas de agua y también eso tiene que ver con los patrones de consumo de alguna manera, ¿no? Digamos, este es un ejemplo de cuánta agua necesitaríamos para qué. Digamos, un bistec podría necesitar 7,000 litros de agua, una taza de café 35 litros de agua. También hay gente que considera que estas exportaciones que hacemos nosotros realmente no es que exportemos azúcar, no exportamos vegetales, lo que estamos importando es agua. Y el costo de exportar esa agua lo estamos pagando todo. Digamos, hay un costo social, hay un subsidio social y un subsidio ambiental, si hablamos de la caña de azúcar, por ejemplo. O sea, es obvio que existe subsidio ambiental y social para que esa azúcar pueda ser vendida de forma tan barata en Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, lo que les hablábamos antes, que ya el tema de la escasez de agua en el área metropolitana es más que obvio, pero con tendencia a no mejorar. Hay otros aspectos importantes, como esta diversidad biológica se relaciona a la salud también. En este caso vemos, por ejemplo, que el hecho de que haya una variación en la temperatura puede hacer variar la distribución de vectores, que a su vez varía la incidencia de algunas de las enfermedades asociadas a esto. El efecto que puede tener esto a los sistemas de salud no tenemos ni idea, pero que nos está afectando. Hay algunos estudios en Estados Unidos que muestran
cuánto se ahorran los sistemas de salud por el hecho de tener bosques o por querer, por ejemplo, en las calles poner árboles, que no es solo para que se vean bonitos, o sea, regula los microclimas y también tienen efectos en la, digamos, llamémosle la purificación del aire. Y, digamos, solo con que ocurra una disminución de la contaminación del 1% en el aire, para el caso de Estados Unidos es un ahorro, o digamos, es una remoción de 17.4 millones de toneladas de contaminantes, con un impacto de 6.8 millardos de dólares americanos. Por miles de años, en términos de toda la historia de la humanidad ha comido diversidad biológica. Insectos tienen un tremendo potencial y ya son utilizados como fuente de proteína. Hay por lo menos 1.900 especies que ya son consumidas actualmente. En Guatemala se consumen desde los tompopos de mayo, algunas libélulas, o sea, hay un uso de esa diversidad biológica. Algo importante de esto, Guatemala es un centro de origen de especies comestibles, especies vegetales comestibles. ¿Se acuerdan de esa diversidad que somos potencia? Pues no solo somos potencia en términos de la cantidad de especies, sino también en la cantidad de variedades dentro de esas especies, sobre todo ligadas a estas relacionadas a la alimentación. Y algo importante es que cada una de esas variedades puede tener valores nutricionales distintos. Entonces no es solo que vengamos y homogenicemos toda la producción de papa o de tomate, o sea, así vamos a comer tomate o papa. El asunto es que si eso se pierde, también se pierde esa variabilidad nutricional. Y no solo eso, digamos, para el caso de los maíces o del maíz, Guatemala tiene variedades que son resistentes a la sequía, que son resistentes a las inundaciones, que son resistentes a altas temperaturas, que son resistentes a bajas temperaturas, y la forma tradicional de utilizar eso era como una mezcla de todas esas semillas. De repente no se producía mucho, pero siempre se podría producir porque tenía suficiente información genética que podía aguantar distintas condiciones. En la manera que eso se ha homogenizado, se pierde, como digo, no solo esa capacidad de poder resistir un evento climático importante, sino también se pierde, otra vez, relacionado a esto, esa diversidad también de valores nutricionales. Bueno, los peces aportan una tremenda cantidad o un porcentaje importante en cuanto a proteínas. Estamos hablando de muchísima gente a nivel global. En el caso de Guatemala, cada vez más, no sé si a vos alguien comentaba, conforme las cosas han ido poniendo más duras en la tierra, la gente ha empezado a entrarle un poco ya más a la pesca. El asunto es que en términos generales las poblaciones de peces utilizados para alimentos o comerciales están reventadas. Digamos, prácticamente no hay un lugar en el planeta que no esté en el límite de la explotación o ya esté en la sobreexplotación. Y bueno, al final es una sobresimplificación de todo. O sea, tenemos una tremenda diversidad biológica, pero somos buenísimos para simplificar todo. O sea, de 30.000 plantas terrestres que se conocen que tienen un potencial alimenticio, al final pagamos alimentándonos de casi 5 cereales. O sea, todo lo demás va a quedar en el camino. Que es una de las paradojas, ¿no? Digamos, como en un país tan rico diversamente, digamos, con esa diversidad biológica que tiene tremendo potencial para la alimentación, tengamos los niveles de desnutrición, por ejemplo. Entonces, hay algo ahí que se perdió, hay algo ahí que está pasando porque, no, digamos, aquí crece hasta en un poste, les crece alguna planta que puede tener o sea, algún tipo de uso nutricional. De esto ya hay suficiente literatura y entonces también es como, a veces toca también como un rescate, por eso les digo, esa parte biocultural, esa evolución de las culturas y la diversidad biológica están intrínsecamente relacionadas. Pero bueno, algo pasó ahí que si en algún momento se separó o han intentado separarlo, tal vez para que consumamos en vez de las plantas de acá, la espinaca que viene de otro lado, ¿no? Digamos, cuando aquí tenemos especies que tienen un tremendo valor nutricional y posiblemente en algunos casos más. Bueno, algo relacionado también a seguridad alimentaria y diversidad biológica, ya no solo porque se coma directamente, sino por el efecto de los polinizadores. Por ejemplo, en café se ha demostrado que si un cafetal está cerca del bosque produce más por efecto de polinizadores. El 75% de los cultivos alimenticios del mundo depende en alguna parte de ese servicio de polinización.
Y el asunto es que de esos polinizadores, que pueden ser vertebrados o invertebrados, no solo son las abejas, también pueden ser murciélagos, también pueden ser otras especies, más del 16% de esos polinizadores vertebrados y el 40% de los invertebrados están amenazados de extinción. O sea, ¿qué efecto va a tener perdemos esos polinizadores? ¿Qué va a pasar con esos cultivos? ¿Qué va a pasar con la seguridad alimentaria? Bueno, esto era como un ejemplo muy breve de que no podemos hablar de bienestar humano si no lo estamos relacionando directamente al estado de conservación de esa diversidad biológica. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, pareciera otra vez que el modelo económico que tenemos no es el más indicado. Es un modelo económico que piensa en el infinito. Siempre estaba hablando de crecimiento anual de la economía, pero la pregunta es ¿cuánto más ha crecido la Tierra? Digamos, lo que se tiene información es que la Tierra no ha crecido en los últimos millones de años, pero sí la economía. Entonces es ilógico, pensar en una economía al infinito cuando las capacidades que tiene el sistema de proveernos esos recursos y de absorber la porquería que echamos son capacidades limitadas. Obviamente el crecimiento poblacional humano, aunque pareciera que viene una estabilización, el asunto es que igual somos un montón, pero no solo el problema es que seamos un montón, es que queremos consumir como nunca se ha consumido. Digamos, en el imaginario de mucha de la población está que hay que consumir como un europeo o un estadounidense para tener calidad de vida. Y resulta que el planeta es incapaz de soportar eso. Si todos consumiéramos como un australiano, casi que necesitaríamos 4 tierras más. O sea, y como les digo, la tierra no es que esté creciendo, pero los patrones de consumo sí. Y obviamente al final tenemos toda esa degradación ambiental, ese sector ambiental, justamente para satisfacer a un porcentaje de la población muy pequeño. Estamos en esta fase de cambio global. Usualmente la gente habla de cambio climático porque es como lo de lo sexy, lo de moda y lo que también donde se puede hacer negocios, ¿verdad? Porque yo sigo echando emisiones, pero compro un bono de carbono y entonces me limpio la carita y sigo contaminando, pero tengo balance neto cero. Entonces, de alguna manera, el cambio climático se ha prestado a eso, o el cambio climático no, sino las acciones que los países quieren hacer en relación al cambio climático, se han enfocado a eso, pero aquí hablamos de una cuestión un poco mayor, que es el cambio global, que sí, por supuesto, incluye cambio en los patrones del clima, pero también incluye cambio en los procesos biogeoquímicos. Esto se refiere básicamente a nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, en algunos casos, por ejemplo, el fósforo se encuentra de forma disponible en la naturaleza en concentraciones muy bajas. Aquí, como hemos producido cualquier cantidad de fertilizantes, aquí se regalan los fertilizantes y se regala la misma fórmula de fertilizantes para todo el país, como que si todo el país tuviera las mismas condiciones. Aquí, para poder dar un fertilizante, tendrías que saber primero qué cultivo es, a qué región específica va y cuál sería la fórmula más apropiada para ese cultivo, para esa región y para ese clima y para ese tipo de suelos. Aquí eso se da a mansalva. El problema es que todo esto va a parar al agua que nos tomamos y va a parar después a la atmósfera. Pero también, bueno, ha habido cambios en el uso del suelo, cambios en estos patrones de diversidad biológica, que esto casi no se sabe, no se escucha. Así que cambie los patrones de diversidad, eso qué me importa. El punto, ya lo vimos antes, es si se cambia la distribución de vectores, hay un impacto a los sistemas de salud. Si cambia la distribución de los polinizadores, hay un impacto a la seguridad alimentaria y nutricional. Y cambios en los servicios ecosistémicos. En el último gran informe, en la evaluación de Miguel, que fue a principios del 2000, el resultado era que el 60% de los servicios ecosistémicos estaban degradados en un proceso de degradación. Eso quiere, en otras palabras, estos servicios ecosistémicos son la base de cualquier sociedad. Estamos hablando de agua, estamos hablando de reducción del riesgo ante desastres, estamos hablando de alimento, regulación de clima, etc. Y esos servicios a nivel global, 60% degradados o en proceso de degradación. Esto es un poco el ejemplo de lo ilógico de nuestro sistema económico, que es todo crece de forma exponencial, todo crece de forma exponencial. Todo, desde la población, lo que liberamos de dióxido de carbono, la deforestación, todo crece de forma exponencial.
Y esto no es nuevo. Digamos, esto fue reportado desde los 70 en este informe, donde hablaba que era necesario ponerle un límite a la economía, que era ilógico el pensar que la economía crece al infinito en un mundo finito. Eso ya desde los 70 se planteó. Esta gente lo que hizo fue proyectó datos e hizo distintos escenarios, y en los escenarios que tenían había uno donde lo que decía es que digamos, como el seguir haciendo lo que hacemos, el sistema tendría que reventar a mitad de este siglo. A estos cuates los tildaron de locos, de anarquistas, los difamaron como científicos, etc. 30 años después se vuelve a correr esos modelos y lo que resulta es, miren, o sea, vamos por ahí, y mientras más nos tardemos en tomar un camino más relacionado a la sostenibilidad, menos gente va a poder soportar ese sistema. Pero bueno, igual, para esto, otra vez, ¿verdad? Los mismos locos ahí, ya, no, me déjenlos ahí. Pero bueno, vino otro australiano, mucho tiempo después, y lo que hace, él ya no toma datos proyectados, lo que hace es tomar datos reales y los mete al modelo. Y lo que concluye es que sí, este modelo de seguir haciendo lo mismo, efectivamente va por las condiciones que esta gente lo planteó en aquel entonces. Y veamos el caso de Water, ¿verdad? Digamos que crecer en un porcentaje de la economía de forma anual. Lo que tienen que entender ustedes es que cualquier crecimiento constante anual, matemáticamente es un crecimiento exponencial. Y algo importante de los crecimientos exponenciales es que tienen la capacidad de duplicarse. Si algo se reproduce en una tasa anual constante, lo que quiere decir es que eso que se está reproduciendo en una cantidad determinada de tiempo va a duplicarse. Si crecemos la economía nacional 3.5% anual, lo que implica es que más o menos en 20 años esto se duplica. Si ya estamos en una condición un poco compleja, ¿qué pasa de seguir en esa lógica de crecer al infinito? O sea, en 20 años, si todo siguiera exactamente igual, lo que vamos a tener es ¿de dónde va a salir todos esos recursos que necesitamos para alimentar la economía? Y sí, la economía, sea capitalista, socialista, lo que se les dé la gana, funciona igual. Y el punto es que requiere de insumos y después desecha cosas. ¿A dónde va a parar esos desechos? O sea, los sistemas van a tener capacidad de procesar lo que estamos echando. Y si digamos, suena muy fácil decir, digamos, tal vez es un poco simplista decir, sí, se va a duplicar esa cantidad de porquería que echemos. Pero de mantener las condiciones similares ahora, posiblemente sí lo sea. Esto va a cambiar si se disminuyen los patrones de consumo, si se consigue alguna tecnología que pueda ser bien utilizada y que reduzca esto. Pero sabemos, en pocas palabras, lo que quiero decirles es que si no hay cambios estructurales, eso sí puede ser una tendencia. Y en otras palabras era, ¿qué va a pasar en 20 años? Ya no, ni siquiera... antes se pensaba así por mis nietos, por las nuevas generaciones, vamos a conservar, no, o sea, hágalo por usted mismo, pues. O sea, en 20 años, aquí la gran mayoría pareciera que va a vivir 20 años más. O sea, ya ni siquiera sus hijos, sino ustedes. Y bueno, si tomáramos lo que dicen los acuerdos de paz de crecer al 6% en 12 años. Y el asunto es que a veces uno cree que la tecnología va a componer las cosas, pero es la tecnología al servicio de qué y de quién. Porque digamos ahí... no me acuerdo el nombre de esa paradoja, pero está relacionada a los motores de combustión, que antes los motores eran sumamente ineficientes y entonces se mejoraron los motores a combustión y se pensó, bueno, entonces la tecnología va a ayudar a que se contamine menos por la contaminación que hacen de emisiones los carros a combustión externa. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hicieron más eficientes, se pudo recorrer más kilómetros y entonces la gente lo que hizo fue recorrer más kilómetros. Y entonces al final del día, aunque la tecnología hizo eficiente los motores a combustión, al final la contaminación global creció porque la gente usó más el vehículos. Entonces por eso les digo, la tecnología no necesariamente va a resolver los problemas, va a depender de qué, digamos, al servicio de qué y para quién. Bueno, esto ya se los había mostrado la vez pasada, pero sigo creyendo que tiene validez. Digamos, esto es como el resumen de esas décadas de estudio que tuvo Meadows y colaboradores y demás.
Pero al final es esto, o sea, la lógica de la economía actual es crecer al infinito, pero en un mundo que es finito. Digamos, ya es un poco ilógico, y imagino que lo vieron en la parte donde vieron la desigualdad, pero al final todo este desmadre que tenemos es para que esa, llamémosle riqueza que se genera, pare en poquita gente. Esto es a nivel global y esto es a nivel nacional, o sea, es exactamente lo mismo. Toda la degradación ambiental que tenemos, básicamente lo que estamos haciendo es subsidiar en términos ambientales y sociales a un grupo pequeño de la población. Me parecía que esto es lo que estamos haciendo, y de hecho en términos literales esto es lo que ocurre. El año pasado fueron 40.000 hectáreas de bosque, que fueron, no más que bosque, de ecosistemas naturales que se vieron afectados. El reporte oficial era de 5.000, una cosa así. O sea, ni siquiera estamos midiendo los verdaderos impactos que tiene esto. Y por otro lado, digamos, como quitaron de locos a los nidos y demás, había que inventarse algo que se fuera por la otra línea. De alguna manera es donde se inventa el término de desarrollo sostenible. Es, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero nos vamos a pintar de verde y todo está muy bonito porque vamos a lograr el equilibrio entre sociedad, economía, ambiente, y si lo hacemos bien llegamos a este punto que es la sostenibilidad. Pero básicamente esto surge de alguna manera como contrahipótesis a lo que plantearon los 3 estudios que les mostré anteriormente. El gran problema de esto es que en la realidad no funciona así. En realidad es esto, una matriz ambiental en donde ocurre la sociedad y donde ocurre la economía. Si lo ven, o sea, esto es un cambio de paradigma total, porque aquí pareciera que la economía puede crecer a la libre. Y lo único es que a lo mejor es un poco ineficiente o a lo mejor no es tan justa. O sea, si lo ven aquí es como medio se pueden separar. Si lo ven de esta manera no se separan. O sea, porque para que ocurra esta economía se requiere una matriz ambiental. Esta sociedad depende e interacciona con esta matriz ambiental. Entonces esto es lo que ocurre de forma... Esto es lo que ocurre. Cualquier otra cosa, a mi criterio, es paja. O sea, esto es lo que ocurre. Hay una matriz ambiental donde está ocurriendo todo lo demás. Y esta matriz establece límites en términos de la cantidad de recursos que nos da, pero sobre todo también en términos de procesar la porquería que le echamos. Y bueno, por eso era esta relación de diversidad biológica con seguridad humana, porque no es solo la seguridad de Pérez Molina, va a quedar sacar al ejército a las calles, digamos, no, o sea, es también el tema ambiental. Digamos, no podemos hablar de, o esto, digamos, se le puede dar el enfoque de derechos humanos, no podemos hablar de que un hombre o una mujer tiene sus derechos plenos si no tiene derecho también a un ambiente sano. O sea, un hombre no va a estar, o mujer no va a estar seguro si no también se le asegura que va a vivir en un ambiente donde pueda desarrollarse de forma normal. Algo importante de esto, sí son datos actualizados a 2000, en el último informe del Foro Económico Mundial, y lo que ven ustedes aquí en verde son amenazas relacionadas al tema ambiental. Lo que está diciendo esta gente que no tiene nada que ver con el tema ambiental, sino son líderes políticos, economistas, etcétera, etcétera, es el tema ambiental es importante y puede ser un riesgo importante a la economía mundial en términos de la probabilidad que ocurra y del impacto que pueda tener. En otras palabras, cualquier cosa que esté aquí es altamente probable y con un impacto considerable. Y aquí están, digamos, amenazas relacionadas al tema ambiental, desde eventos climáticos extremos, desastres naturales, el que fallemos a adaptarnos a cambio climático, pero también aquí está el tema de diversidad biológica, digamos, la degradación de ecosistemas y la diversidad. Estas son las interacciones, esto es solo para ver que todo está interrelacionado. Desde las grandes, digamos, profundas inestabilidades sociales pueden estar vinculadas al tema ambiental. La crisis del agua está vinculada al tema ambiental. Y quizás esta es la parte, no se ve mucho y no importa que no lo lean, solo vean los colores. Lo verde son estos riesgos relacionados a temas ambientales. En el 2018 ni siquiera existían a los ojos de los grandes líderes mundiales y economistas, etc. 2008, ni un solo color verde. Conforme ha ido pasando el tiempo al 2018, estamos hablando que del top 10, digamos, de las primeras 10
amenazas a la economía global, 6 son directamente relacionadas al tema ambiental, pero esta que está aquí, que no se lee, es la crisis del agua, que obviamente está relacionada también a las condiciones que puedan tener los ecosistemas, las condiciones que pueda tener el bosque. Estamos hablando que de las 10 amenazas a la economía global, 6 tienen que ver con lo ambiental y una séptima lo tiene que ver, pero de forma un poquito más indirecta, pero también relacionada. Solo para ver cómo cambió. Esto no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero era todo el tema de la institucionalidad, que básicamente está reventada, le toca hacer de todo, pero con 3 pesos, y que buena parte de la inversión se ha ido a incentivos a la conservación, como el PINFOR, y resulta que de PINFOR, equivale a 2 años de las tasas de deforestación que tenemos. O sea, todo lo que hemos invertido en PINFOR y que las plantaciones y que la conservación, si sumáramos todo eso, son 2 años de deforestación. Las tasas de deforestación del país en promedio son alrededor de 130.000 hectáreas de bosque, que eso, si habláramos de campos de fútbol, son más o menos 150.000 o más campos de fútbol al año. Obviamente la tasa de deforestación ha ido en disminución, pero también porque tenemos menos bosques que deforestar. Pero por eso estamos hablando de un promedio. Esto es lo que les decía, estos son los incendios forestales en Petén el año pasado. Bueno, incendios forestales no, incendios que afectaron ecosistemas naturales, porque en esta región hay sabanas de forma natural, hay pastizales naturales, hay humedales, que no es dentro de la lógica del Instituto Nacional de Madera, no entra como un ecosistema, pero lo es y provee servicios y provee alimentos. Pues todo esto es lo que fue afectado por incendios. O sea, 40.000 hectáreas, pero lo reportado por el CIPECIF era nada. Y un ejemplo, ¿no?, concreto de dónde está ocurriendo la deforestación, esto es la Una del Tigre. Y vamos de regreso. Este es del 2000 para acá, esto es lo que... Y eso es como digo, la tendencia a nivel nacional. Tenemos una institucionalidad ambiental que está fragmentada, que está dividida, que no comunica, que ha sido incapaz de mantener lo que se tiene. En términos de esto, lo que mide es cómo estamos, básicamente, digamos, la huella ecológica. Si lo hablamos en términos de tierra, cuánto espacio necesitamos para poder obtener lo que necesitamos, pero también para poder procesar lo que tenemos. El planeta está en una fase insostenible desde los 70s y para el caso de Guatemala desde los 90s. O sea, ya estamos sacando plata de la cuenta de ahorro sin meter nada. Y la tendencia no es que sea la mejor, digamos, en el ordenamiento mundial nosotros estamos diseñados para proveer de esa materia prima. El país está concesionado de norte a sur, desde el mar aquí con concesiones de hidrocarburos hasta donde se les dé la gana. El país está concesionado. La probabilidad de conflictos socioambientales es cada vez mayor. Y antes hablábamos del escenario Haití como algo posible, ahora hablamos del escenario Haití como algo que ya lo llegamos y lo superamos. O sea, ya superamos la realidad, supera la ficción. Pero este ejemplo es interesante a mi criterio porque muestra cómo las decisiones en términos ambientales, según este estudio, han hecho que 2 sociedades distintas en una misma isla puedan evolucionar completamente distinto, Haití y República Dominicana. Primero hay una condición ambiental distinta, que es la parte de República Dominicana llueve más por el tipo de relieve, hay un poco más de ríos, la otra parte es más seca. Del otro lado hay mejores suelos que la parte de Haití, pero aquí viene algo importante, el modelo económico. En Haití se basó en expoliación, en extracción de toda la madera que se pudo, en grandes plantaciones de monocultivos, y en algún momento era algo así como el dato, 1/3 de la riqueza de Francia venía de Haití. O sea, en otras palabras, no podemos explicar el desarrollo de Francia sin lo que le pasa actualmente a Haití, digamos, son monedas de la misma cara. Y algo importante, digamos, en algunos lugares incluso se subsidió el gas natural, por ejemplo en Dominicana, para reducir el uso de leña, y aquí no se tomaron ningún tipo de medida. Digamos, un poco lo que quiere decir este estudio es que las decisiones que han tomado las sociedades en relación a su relación con la naturaleza
pueden ser tales de influir el desarrollo o el destino de una sociedad. Y este caso es un caso para mí interesante porque es una misma isla, dos sociedades distintas, y para el caso de Guatemala sería un mismo país, varios caminos distintos, ¿no? Digamos, uno es con medidas ambientales o sin medidas ambientales. Como les digo antes, esto lo usamos para decir, bueno, sí, el escenario de aquí es factible para Guatemala, ahora ya no, ya lo logramos. Y por ahí lo dejaría, creo que me extendí un poquito. No sé si tienen alguna pregunta o si lo después, o no sé cómo es la metodología. Sí, preguntas. Okay. A mí lo que me suena bastante es, digamos, lo del desarrollo sostenible, los objetivos, que es como la agenda mundial, digamos. Y, digamos, muchas cuestiones sí tienen carácter social y uno dice, bueno, perfecto. Pero cuando se ve la explicación, que dice usted que no, que digamos, el concepto no está bien diseñado o pensado para respetar la diversidad biológica. Pero, digamos, ¿cómo utilizar eso? Porque, digamos, es la agenda que se tiene para poder ir como que buscando ir más allá. Es que para mí es un poco complejo, porque... Es que yo creo que esa es la discusión de justamente el meollo del asunto. Digamos, lo que nos está diciendo la información científica es que vamos así como al despeñadero y todavía nos siguen empujando, ¿va? O sea, hay una gran línea de gente que va ahí porque le dijeron que ahí había que ir y vamos todos ahí y estamos ahí por reventar. ¿Qué se puede hacer? No sé, digamos, lo que te dice la información es que se requieren cambios estructurales y que tenés que cambiar de dirección. Eso es lo que te dice. ¿Cómo? Ese es el gran asunto de cómo lo construir, porque vas a tener que irte en contra de la corriente, ni siquiera la corriente nacional, sino de la corriente global, que va en ese sentido. O sea, porque aquí tenés que hablar, o sea, que no puede haber tanta, o sea, ¿para qué estamos generando tanta riqueza? Para que se la queden tres pelones. O sea, es necesario eso. O sea, tenemos que consumir todo lo que consumimos, a lo mejor, ¿no? O sea, tenemos que, o sea, en algunos lugares se tiran las cosechas al mar para mantener los precios. O sea, lo que estamos hablando es que eso, el sistema no lo resiste más. Sí, nos dice, vemos los objetivos de estos de desarrollo, esa agenda, la Agenda 2030, y una de las metas es seguir creciendo económicamente. O sea, que nos expliquen cómo. O sea, cómo vamos a crecer económicamente al infinito con esto infinito. Digamos, hay unas discusiones de que le llaman desacoplamiento de la economía, donde podemos seguir creciendo, pero entonces ya no vamos a utilizar tantos recursos y no vamos a tirar tantos desechos al ambiente. Pero no sé, yo creo que al final ha quedado en cuestiones teóricas. Ese es el gran reto que tenemos, es justamente lo que estás planteando, o sea, cómo vamos a hacer en algún punto para desmarcarnos de esa línea. O sea, el problema es que teniendo todo en contra, y si vos lo ves en Guatemala, ya yo no sé dónde vamos a vivir tantos. Y otra cosa, digamos, sí, los niveles de pobreza de Guate son altos, pero es que pueden ser peores. Digamos, ahorita la gente al menos tiene acceso a entrar a un bosque y agarrar unas plantas medicinales, agarrar un pajarito y comerse una ardilla. Pero ¿qué pasa cuando ese último pedazo de bosque lo reventes? O sea, ¿qué va a pasar con esos? Ahí sí vas a tener la cara más fea de la pobreza, que digamos, ahorita te diría todavía, digamos, la única diferencia entre Haití y nosotros es que nosotros todavía tenemos un poco de diversidad lógica, no tanto, pero todavía tenemos. Entonces estamos en una especie de espiral descendente, porque el único salvavidas que tenemos es la utilización, llamémosle racional, por no decirle sostenible, de esa diversidad, pero también por las condiciones de empobrecimiento también la estamos reventando. Y entonces no queremos resolver los problemas estructurales y, no, hombre, como no nos metemos con los cañeros ni los palmeros, que la gente que ahorita tiene necesidad que se vaya a las áreas protegidas, que vaya para allá, que se vaya. Y lo que estamos haciendo al final del día es ese poco de verde que tenés, que no es por condiciones, o sea, al final lo tenés que manejar, lo tenés que gestionar por tu propia sobrevivencia como país, ¿no? O sea, es así de fácil, no es una cuestión ya solo el tema del valor intrínseco, es un tema de sobrevivencia, ¿no? como sociedad. Pero lo estamos degradando, o sea, por uno y por otro. El de arriba porque quiere más espacio para la palma africana y el de abajo porque no tiene qué otra cosa hacer. Sí, que tal vez va en la línea que mencionas, de que, digamos, no tienen algo y entonces buscan, digamos, en la naturaleza que consumir. Pero
Creo que sí, el problema está en que sean pocos los que estén aprovechándose de esa biodiversidad y sean los... O que lo hagas a tasas que permitan la regeneración de esa diversidad, digamos, o sea, se puede hacer, por eso te digo, pero, o sea, lo que pasa es que sí tienes que hacer cambios estructurales al modelo socioeconómico del país, o haces cambios estructurales, o cada vez teniendo menos probabilidades de hacerle ganas a esto. ¿Ustedes investigando conocen algún caso de alguna sociedad, país que por lo menos algunos pasos crean ustedes que estén dando en un sentido correcto, digamos, con el manejo en ese aparente balance que tendríamos que empezar entre economía y biodiversidad, porque igual la gente está a comer, o sea, el tema es complejo porque también estás poniendo un tema económico por un lado, de necesidad de una población que crece y que no puede decirle ya no crezca, y por otro lado una biodiversidad que es finita, ¿verdad? Entonces, ¿algún ejemplo que nos podría? Sí, digamos, no conozco uno así, porque digamos, pueden tener como que han hecho bien alguna de las cosas, pero lo que pasa es que es bien complicado, porque pareciera que en general se sigue la misma línea. ¿A qué me refiero? Ponerle, algunos países de Europa han podido mejorar sus indicadores ambientales y sociales, pero sencillamente es porque la economía, la industria pesada se mueve a la periferia. Claro, entonces sí, digamos, los indicadores ambientales en Alemania son buenísimos. Claro, pero la industria pesada, digamos, está en Brasil, está en México, está en otros lugares. Es más barato pagarle al mexicano que le pague mejor, es más barato pagarle y además las medidas ambientales no son tan buenas. Entonces, o sea, por eso es que hay países que sí pueden tener algunos valores. Tampoco quiere decir que lo hagan todo mal, por eso te digo, no sé si tendría un ejemplo de exactamente el mejor ejemplo. O sea, es obvio que estos países sí tienen condiciones, digamos, regulaciones ambientales muchísimo más fuertes y si las haces, o sea, vas a tener que pagarlo, ¿no? Vas al bote. O sea, si hay un ministro en Australia, por ejemplo, un ministro de ambiente dio licencias mineras a un amigo y sí lo metieron a la cárcel, pues. O sea, estos sí son como algunos logros que se dan. Lo que te quiero decir es que no necesariamente todo es perfecto. Países como Ecuador me parece interesante el hecho de que ya consideren derechos a la naturaleza. Eso conceptualmente es un salto cualitativo increíble, ¿vamos? O sea, digamos, desde el punto de vista de decir, no, o sea, ya tenés un derecho y si alguien puede ejercer ese derecho por la naturaleza. O sea, digamos, de repente tener como ejemplo de algunas de las partes en muchos lugares. Y aquí lo que va a tocar también es como... Obviamente ninguna receta externa es la ideal, pero no sé. Perdón. Sí, digamos yo cuando veo ese mapita de concesiones, de alguna forma sí me imagino como la cara de un cubo de Rubik, ¿verdad? Que tiene distintas unidades de producción y que básicamente nos caerían 3 arriba de espacio verde o espacio, digamos, todavía en áreas protegidas. Todo lo demás yo creo que sería ocupado por otras matrices de producción, palma, cana, azúcar, etc. Entonces, digamos, cuando vemos esa realidad y pensamos en función del país y la protección de la vida, ¿qué tocaría, verdad? O sea, entrarle a esas 3 cubos que todavía están verdes o entrarle a los 6 de abajo que están concentrados, que producen la riqueza para 5 colones, como decías, o bueno, ¿cómo vislumbran ustedes la posibilidad de asegurar una seguridad alimentaria y la reproducción de la vida en un país al que ya no le quedan muchos recursos? No sé, tal vez compleja la pregunta. Es que, no, yo creo que ahí viene un poco a la pregunta que no tocamos de cuál es el rol del Estado. O sea, por lo que necesitas es un Estado fuerte. O sea, la paja esa que hay, sí, los Estados débiles, yo no conozco una sociedad desarrollada que tenga un Estado débil. O sea, punto. O sea, vos necesitas un árbitro que te diga, mira, o sea, estás jugando sucio, puta tarjeta amarilla, ¿verdad? O sea, alguien que te regule, que diga, mira, te saliste del botal para allá. O sea, pero lo que no tenés, aquí lo que tenés es un caos ordenado, porque es un caos que sí, o sea, ya vimos aquí en beneficio. Pero entonces, digamos, hay que entrarle por todos lados para empezar a ponerle. O sea, ahí donde necesitas también el aporte de la academia y los centros de investigaciones. ¿A qué me refiero? La primera pregunta, ¿es rentable la caña de azúcar para el país? Alguien que nos lo diga, o sea, tendrá que hacerse un análisis, o sea, a conciencia, tomando todos los costos y que te diga, ¿es rentable la caña? A lo mejor puede ser sí, bajo estas condiciones y en esta área geográfica limitada, ¿no?
Porque si vos tenés eso, entonces necesitas un Estado fuerte que le diga a los cuates, mire manín, o sea, va a hacer esto. Que no quiere, pues ahí sí usar un poco el poder de coerción que pueda tener el Estado. Pero, o sea, a lo que te quiero decir es que primero tenés que entender o planificar este país. O sea, la palma africana otra vez es rentable para el país, la minería metálica es rentable para el país. Ese tipo de preguntas son las que tenemos que hacernos y eso nos va a decir por dónde ir, porque a lo mejor le apostar más a, no sé, a turismo o industria farmacéutica, lo que se te dé la gana, pero no tiene que ser porque se le dio la gana a quien quiso hacerlo, ¿no? Sino tiene que ser una decisión de país. Entonces o sea, para mí la respuesta va por ahí. O sea, primero es entender cómo funciona esto, qué es lo que más le conviene al país en el largo plazo, porque somos cortoplacistas. Así, es aquí, ¿ves? Sí, aquí es el cortoplacismo y también ahí vemos toda la parte histórica. Digamos, hay un grupo que nunca se sintió parte de esto y que si esto revienta se van a Miami, pues, o se van de regreso a donde vinieron, por decirlo así. O sea, digamos, tampoco hay una pertenencia aquí. O sea, si revienta, pues ya te vas. O sea, es un cortoplacismo abrumador el que existe en este país. Y digamos, otra vez, o sea, ¿qué hacen, volviendo a la pregunta, o sea, qué hacen las sociedades desarrolladas? Planifican para 100 años, para 70 años, para 50 años, o sea, tenés planificaciones de largo plazo y tenés acuerdos. O sea, no importa que gane este o este, o sea, sí cambian los matices, pero no hay un cambio de 180 grados hacia dónde va el país. O sea, hay cambios, hay matices, pero hay un acuerdo, o sea, que ese es el gran problema. Digamos, las sociedades desarrolladas se desarrollan también por la capacidad que tienen de hacer acuerdos y de alguna manera cumplir esos acuerdos con diferentes matices. Porque... Yo quisiera hacer un comentario. Entiendo, digamos, de que el problema es global, ¿verdad? O sea, pensamos en el Estado de Guatemala y en el rol que tiene la economía de Guatemala en la economía mundial. Entonces, ante eso, los cambios estructurales no solo son como un reto de país, sino son un reto de planeta, definitivamente. Pero creo que un actor que es cómplice muchas veces, en este caso creo que es una excepción, pero muchas veces es cómplice de la ciencia misma, ¿verdad? La academia. Entonces yo creo que pensando por dónde deberíamos empezar a transformar, digamos, esto, ¿verdad? En principio creo que aquí vemos antropólogos, investigadores, biólogos, agrónomos, abogados, que creo que en el tema científico tenemos que empezar a posicionar una forma diferente, aproximarnos al tema ambiental, ¿verdad? Entendiendo justamente lo que decías de que lo social y lo ambiental no son cosas separadas, sino que son cosas contenidas una dentro de otras. Entonces creo que eso, en principio, es una postura académica, epistemológica, si se quiere ver de esa manera, de acercarse a los problemas ambientales. Y yo creo que por ahí, en las tesis que hagamos, en las investigaciones que hagamos, en las planificaciones agrícolas productivas, digamos, que tengamos a cargo, creo que desde ahí es importante empezar a poner un alto, ¿no?, a la forma separada en que nos han enseñado que se entiende la naturaleza de la sociedad, es decir, diseñar sistemas económicos teniendo en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas, por ejemplo, ¿verdad? No al revés, ¿verdad? De cuánto podemos ganar en este pedazo de tierra y a partir de ahí diseñamos nuestro sistema. En lo político es igual. Creo que hablar de sujetos de pues, naturaleza como sujeto de derechos es un sueño definitivamente, pero llegar hasta, digamos, hasta ahí, creo que todavía es un camino que hay que empezar a construirlo desde el conocimiento científico. Creo que aquí habemos muchos que podemos aportar en ese sentido. Hoy estamos acompañando aquí el movimiento ecológico estudiantil. Creo que hay, digamos, una tarea y un llamado fuerte a desde la academia empezar a posicionarnos de manera diferente frente a la naturaleza. No solo en una cuestión espiritual y humana, sino también científico, crítica, ¿verdad? Yo creo que por ahí es el llamado también. Y es algo que inmediatamente podemos empezar a hacer. Digamos, coincido con vos, digamos, la santa inquisición del conocimiento a veces ha sido la academia. Digamos, todo lo que no entra en esto es, o sea, también hay dogmas, o sea, digamos, a ver, en el método científico no lo debieran de haber porque nada es un dogma, sino siempre se está constantemente probando, pero al final del día ha pasado eso. Y algo interesante aquí que es también cómo vamos a tomar decisiones con sistemas de conocimiento distintos, o sea, porque tenés un sistema de conocimiento que no es desde la academia, de la ciencia occidental, que es propio de las culturas que viven aquí, y que puede ser tan válido como el otro. O sea, empezamos por eso, digamos, no es o sea, cómo nos vemos nosotros como academia, primero reconocer que existen otros sistemas de conocimiento que pueden ser tan válidos o más que lo que estás haciendo. Y otra vez viene, o sea, cómo logras hacer que estén contenidos uno en el otro, cómo haces que puedan coevolucionar en el sentido y de hecho pasa más o menos así, digamos, con los que yo me acuerdo cuando íbamos a hacer
nuestras prácticas de tecnología. Yo fui a Petén y básicamente quien me enseñó era el guardarrecursos, que lo que él tenía era un conocimiento local y en algunos de los casos heredado de muchas generaciones atrás. Entonces sí, es como llegué y el que me enseñó de cómo eran las cosas era él, y después vos le pones como la otra parte, pero si lo ves de esa manera, sí pareciera existir una especie de evolución. Digamos, este otro sistema de conocimiento te aporta, pero vos lo probás, puedes agregar otras visiones que este conocimiento no tiene y pueden irse como complementando, pero lo importante es reconocer que existe y que es válido. Entonces yo creo que ese es el gran reto también de primero, una academia en servicio de la sociedad, y dos, una academia que pueda reconocer otros sistemas de conocimiento. Entiendo que el ideal de lo que se está discutiendo aquí es producir transformaciones en nuestro modo de concebir la economía y nuestros sistemas sociales que impidan la catástrofe biológica en la que ya estamos viviendo, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una cuestión de 20, 30 años, o sea, 20 años es lo que se tarda una generación en educarse y tener impacto sobre la tierra, pues, sobre la sociedad. Y los procesos sociales y económicos es como girar un barco de carga, pues, o sea, es cambiar digamos, el gran peso, el gran movimiento, la energía que tiene una sociedad y la forma en la que se está proyectando es algo que lleva posiblemente más tiempo del que tengamos para salvaguardar el sistema que estamos tratando de salvaguardar. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento se vuelve más sabio empezar a desarrollar la solución no a la preservación de lo que tenemos, sino a lo que sea que emerja después de esta gran catástrofe? No tengas duda que eso ya lo están haciendo, pero no el que está en condiciones de empobrecimiento, no el que está en el día a día. Digamos, si lo pones desde ese punto de vista, y lo que decía el segundo informe de los Meadows era que así como va la cosa, cada vez tenés menos gente que el sistema va a poder soportar. E imagino que la lógica de alguien es, bueno, yo no voy a estar ahí, o sea, los demás no me importa. O sea, lo que te quiero decir es que eso ya está ocurriendo, o sea, ya se está discutiendo, y que no te quepa la menor duda que se está viendo qué estrategias se van a tener. Y digamos, si lo pones en casos un poco más tangibles, China compró el hato ganadero más grande de Australia, y ahí se está produciendo carne y no se la están comiendo los australianos. O sea, intereses chinos también, en teoría, están comprando área en América del Sur donde están los acuíferos más importantes. O sea, digamos, eso ya está ocurriendo. O sea, ya está ocurriendo. El problema es si nosotros tenemos, o sea, lo complejo aquí es cómo vas a pensar cuando realmente no tenés que comer, ¿vos? O sea, tu lógica no es de pensar a futuro, y esa es quizá la gran obligación moral de los que sí podemos comer, y los que sí podemos pensar, y los que podemos estar aquí y darnos el tiempo para repensar algunas cosas. Digamos, esa es como la gran obligación moral, si querés, de hacerlo, porque ya se está haciendo, ya lo están pensando. Lo que pasa es que ahí no vamos a caber todos. Yo, en esa línea, hace un tiempo vimos una noticia así, de que las mineras están desarrollando estas plantas superacumuladoras que al final extraen, o sea, los metales del suelo y los trasladan a sus hojas y están explotando los metales a través de estas plantas, por ejemplo, que sería un ejemplo de lo que decías. Pero también la pregunta mía es, ¿cómo logramos, incluso en términos de ritual de paso, llegar a un momento o a un punto de transitoriedad, digamos? O sea, de reconocernos en transición. Claramente no podemos pasar de un extremo al otro de la noche a la mañana, pero ¿cómo logramos, digamos, construir esa conciencia de transitoriedad para que se empiecen a desarrollar los modelos, las herramientas y sobre todo el enfoque económico, ¿verdad?, para poder pasar de un punto al otro y planificar eso, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Y si ustedes han visto algunos modelos o algunos ejemplos de países así bien concretos que estén en ese proceso. No sé, hace poco me recuerdo que algunos países de Asia prohibieron los agroquímicos en los territorios. O sea, ¿qué está pasando en el mundo realmente respecto de esto? Si hay algo de transitoriedad que pueda destacarse, digamos, como para empezar a ver eso como un referente que nos pueda dar ciertas luces. A ver, digamos, para resolver cualquier para resolver
cualquier problema, primero tenés que saber que tenés un problema y entender cómo es. Yo creo que por ahí empecemos, porque yo creo que la gran mayoría de la población ni siquiera considere que está en un problema más que ver cómo come hoy. Entonces así es como bien complicado. O sea, te digo, el problema lo resolves en la manera que lo entendés en todas sus dimensiones. Porque si no lo entendés en todas sus dimensiones, vas a aportar soluciones que no van a resolver mayor cosa. Pero yo creo que ese es el primer gran paso, es entender exactamente en dónde estamos metidos. Digamos, la última parte de la pregunta es un poco parecido, creo, a lo que habíamos discutido un poquito. Digamos, yo no creo que haya un país así tal cual como país. Lo que sí creo es que hay experiencias tal vez de grupos más pequeños o de alguna comunidad que sí puedan tener un poco más de éxito que habría que analizar. Yo creo que lo mismo que ustedes están planteando puede ser eso. Digamos, cómo hacer para en esa transición siempre meterte un poco al sistema, pero producir de otra forma distinta. Yo creo que eso, si investigamos un poco más, creo que sí vamos a encontrar casos no tan nacionales. Digamos, no veo un país metido en eso, porque digo, los que mejor puedan estar, Canadá, digamos, con todo el desarrollo que tiene esto y lo otro, pero también está reventando pozos de hidrocarburos. O sea, firmaron el Acuerdo de París, pero igual van a hacer lo otro. O sea, pero digo, entonces, como grandes países hay como mucha bipolaridad. Entonces yo creo que los mejores ejemplos los vamos a encontrar sin ir muy lejos aquí, digamos, cómo han vivido algunas culturas y que todavía tienen algún bosque más o menos grande, en más o menos buenas condiciones. Eso es lo que tendríamos que ir a ver. Cómo ha funcionado eso y también cuánto más va a funcionar cuando el país entero se está reventando, porque esas islas tampoco pueden durarte por siempre bajo condiciones bajo las condiciones que tenemos. Algunos modelos que han sido exitosos hasta ahora los estás poniendo también en mucha tensión, y no por ellos mismos, sino por todo lo desastre que está ocurriendo alrededor. Digamos, un bosque comunal pudo haberse conservado, pero si esto sigue como va, a lo mejor a alguien se le va a ocurrir, bueno, vamos a ir a tomar posesión de ese lugar y punto, y el que esté más armado, que será el que gane, ¿verdad? Digamos, por eso te digo que lo que estamos viendo aquí, o lo que yo veo, es que sí, las probabilidades de conflictos socioambientales son enormes, posiblemente no como ocurrió alguna vez de un conflicto armado, pero sí una red de microconflictos por todos lados, surgiendo por todos lados. Y mucho va a tener que, o creo yo, va a estar explicado por el acceso a estos recursos, que también, hablando de la inequidad, ¿verdad? Digamos, no es también el acceso. O sea, digamos, ocurren cosas así como que al final, por las malas, una petrolera obtiene los permisos para operar, pero tampoco le paramos prohibiendo a alguien que haga un manejo forestal sostenible en un lugar, porque así es, ¿verdad? Entonces, también ocurre esa inequidad en el acceso a esos recursos. Pero bueno, volviendo a tu tema, es que tal vez enfocarse más en no casos nacionales, sino en casos más particulares a un nivel subnacional o comunitario. Hemos estado hablando, digamos, de procesos que se han legitimizado, ¿verdad?, ante el gobierno, las concesiones y toda esta situación donde se aprueba a través de un Estado legítimo la forma de explotar los recursos que realmente están produciendo el problema que estamos viendo. Pero ¿cómo se enfrenta, digamos, uno a las situaciones más clandestinas? Por ejemplo, el narcotráfico, creo que todos tenemos claro que está agarrando un montón de tierra y que está destruyendo un montón de ambientes para poder seguir sembrando. Y lo que sucede es que estas cosas no son legítimas, no están contabilizadas, no se conoce realmente dónde y qué está sucediendo, y el problema del narcotráfico se ha vuelto un problema que no puede resolver casi que ningún Estado individualmente, ¿verdad? ¿Cómo se enfrenta uno al aporte que tiene este problema al dilema que estamos viendo aquí? Pues que es justamente esas son las preguntas que hay que resolver, ¿verdad? Porque, digamos, agregándole un poco, tal vez no te responda, pero le voy a agregar un poco más de complejidad. Alguien nos decía que habían hecho un estudio, digamos, con jóvenes en un área marginal, y si bien antes la gente quería ser policía, quería ser maestro, quería ser bombero, ¿qué es lo que quería el niño? ¿Era ser un narcotraficante o el jefe de la clica? O sea, entonces, demos dos pasos atrás. O sea,
O sea, los valores están cambiando, los valores de una sociedad están cambiando. Entonces, otra vez, es que pareciera que esto casi que es mejor que reviente y que tal vez de ahí se pueda hacer algo, no lo sé, pero ya, ese es el tema. A ver, yo no explicaría la economía de este país si no es por las remesas y si no es por el narco y toda la corrupción y eso ligado ahí, pues, o sea, es que eso esa es la realidad de este país y lo ves. Cómo esto influye, cómo esto se mete en todo. Digamos, Laguna del Tigre es el mejor ejemplo de lo que vos estás hablando ahí. Ahí si bien hay comunidades que han sido empobrecidas y que han sido empujadas a ir ahí y que tienen todo el derecho de que el Estado vea qué hace con ellos, pero también tenés las familias poderosas que tienen terrenos ahí. Entonces no es legalizando esas tierras que vos resolvés el problema, porque al final del día le legalizás a estos grandes, a estas 3 familias importantes con terrenos ahí, que si vos legalizaras, si vos liberás ese terreno, lo que va a ocurrir es que al día siguiente esta gente le compró a ellos o a la viuda ese pedazo de tierra. O sea que vos tenés cómo se mezcla, hay desafortunadamente una mezcla de todo y casi que no se puede separar y no solo ahí, digamos, o sea, donde se está lavando el dinero en los bancos. O sea, entonces ¿eso qué quiere decir? Que alguien más arriba está metido hasta las narices en eso. Entonces, ¿cómo cambias un narcoestado? Porque eso es lo que somos. O sea, ¿cómo lo cambias? No sé, por eso te digo, de repente va a tomar un poco más tiempo, pero hay que empezar por valores, digamos, regresar a que este niño en vez de ser el jefe de la clica quiera ser otra vez bombero o quiera ser maestro. Pero bueno, respuesta a eso no la tengo, imagino que es lo que ustedes van a discutir. Última pregunta sería, no sé, Ale. Solo quería añadir tal vez el punto de ver es que hay una diferencia en cómo se persiguen violaciones a las leyes cuando las personas existen legalmente y fiscalmente, porque aunque haya oligarcas dueños de extensiones territoriales, latifundios históricos, al menos existen fiscalmente. Entonces, por ejemplo, la persecución de ellos, lo vemos en todas las acciones de CICIG-MP, al final es más concreta que perseguir a algo más fluido como es el narcotráfico. Y mi experiencia en Laguna del Tigre es que sí son dueños, la mayoría son narcos legitimados a través de su presencia y su insistencia y la violencia que utilizan. Y realmente ahí el aliado ha sido el ejército más que el sector privado y Perenco, ¿verdad? Que es una empresa, pero que creo que representa un caso interesante porque ahí el silencio y la complicidad yo no lo mezclaría, digamos, con el avance de la caña en la costa sur, porque son 2 fenómenos muy distintos. Entonces creo que para efectos de las acciones políticas que uno puede tomar se tiene que nombrar a las cosas por lo que son, y sí en Petén el problema principal en el tiempo que llevo trabajando en esa zona tiene que ver con el apropiamiento ilegal de espacios en donde se han colado, por ejemplo, Sinibaldi y otros que están en ese continuo, ¿verdad? Yo creo que el continuo de la ilegalidad y la corrupción y el narco y todos los otros hechos ilegales hay que tomarlo en el detalle que se merece para poder abordarlo como es. No, completamente de acuerdo. Bueno, terminamos. Por el momento, muchas gracias, Francisco.